COVID-19 en personas completamente vacunadas y con dosis de refuerzo. ¿Es factible el COVID-19 en las personas con 3 dosis de la vacuna COVID-19? En un reciente evento que habría sucedido en personas, trabajadores de salud, totalmente vacunados con 3 dosis, se registró casos de COVID-19. ¿Qué significa ello? En este video vamos a analizar si es factible infectarse de coronavirus, inclusive con 3 dosis de la vacuna, y lo más importante, qué recomendaciones debemos tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a analizar la infección que se daría en las personas con 3 dosis de la vacuna. En los triple vacunados, ¿es factible tener COVID-19? Una reciente publicación dada estos últimos días habría indicado que un grupo de trabajadores de salud, quienes asistieron a una reunión privada con 3 dosis de la vacuna, salieron infectados. ¿Cuál es el significado de ello? En este video vamos a analizar esta situación. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para que de esta manera tengamos conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo, los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas. En la parte inferior usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante tomar en cuenta que las personas que han recibido 3 dosis de la vacuna contra COVID-19 es un evento importante para evitar, sobre todo, la severidad de la variante Omicron, variante predominante que sigue avanzando a lo largo del mundo y que lamentablemente está causando un tsunami de contagios, como habría mencionado el director general de la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, un evento reciente habría llamado la atención, en donde se reportaba la situación que habría ocurrido en unas islas especiales, en unas islas de Dinamarca que se conocen como las Islas Feroe, un archipiélago que consta de algunas islas, en total 18, y que habría sido motivo de analizar cuál es la situación y cuál es el rol de la tercera dosis de la vacuna. Un evento súper propagador se dio en las Islas Feroe, en Dinamarca, en donde 21 de 33 trabajadores de la salud que estaban triple vacunados y que asistieron a una reunión privada se contagiaron de Omicron. Además, trascendió que antes del evento los trabajadores de la salud habrían presentado una prueba PCR o de antígeno negativo 36 horas antes de este evento. Esta situación ha llamado sobre todo a analizar cuál sería el rol de la vacuna y sobre todo de la tercera dosis. En este evento súper propagador que ha sido manifestado en los últimos días, en donde 21 personas de 33 que habían sido vacunadas con 3 dosis habrían salido infectadas, es decir, más del 50%. Y ante ello la pregunta, ¿cuál es el rol de la dosis de refuerzo o tercera dosis con la vacuna COVID-19? Y esto es un punto muy importante que muchas veces las personas no entienden y sobre todo no analizan el verdadero rol de la vacuna. La vacuna contra COVID-19, las vacunas actuales que uno cuenta y que han demostrado que una tercera dosis ayuda a neutralizar a la variante Omicron, no son vacunas neutralizantes de infección, no son vacunas que evitan la infección. Las vacunas contra COVID-19 son vacunas destinadas para evitar la severidad y la mortalidad que se presenta tras la infección del coronavirus. Y eso es un tema que debe ser entendido. Desde diciembre de 2020 que inició la vacunación contra COVID-19, la información y el mensaje que se ha distribuido es que las vacunas contra COVID-19, la eficacia se mide en evitar la severidad y la mortalidad, no en evitar la infección. Las vacunas contra COVID-19 no evitan la infección. Y es importante mencionar que este evento que se dio, en donde 33 trabajadores de la salud fueron a una reunión privada y de los 33, 21 salieron infectados por Omicron,
mencionaría cuál es ese rol y confirmaría el rol de la tercera dosis y del rol de la vacuna contra COVID-19. Las vacunas proveen una protección excelente para evitar la enfermedad severa, para evitar la hospitalización y para evitar la muerte. El objetivo de la vacuna es evitar cuadros severos. Es importante entender que las vacunas contra COVID-19 no son como otras vacunas que van a evitar la enfermedad y la infección. Existen vacunas que evitan la infección y eso está dado en el desarrollo de la vacuna, en los estudios, el análisis que se hace para que busquen el objetivo de evitar la infección. Dada la rapidez que se ha desarrollado las vacunas y sobre todo con la mortalidad descrita por COVID-19, el principal objetivo que han tenido los diferentes laboratorios en desarrollar las vacunas ha sido evaluar y sobre todo confirmar su eficacia en evitar severidad y casos de mortalidad por COVID-19. Ese es el objetivo que se ha desarrollado las vacunas y es el objetivo que se estaría buscando. Este evento que ha sucedido en estas islas en Dinamarca claramente muestra que una persona con 3 dosis, si no se cuida y no mantiene las restricciones y sobre todo las medidas de protección personal, lamentablemente se va a contagiar. No desarrollará un cuadro severo, pero puede quedar con secuelas por la enfermedad del coronavirus. Y estos datos muchas personas no toman en cuenta. Muchas personas piensan que para reunirse deben presentar carnet de vacunación y deben presentar una prueba negativa y con eso tienen confianza. En esos trabajadores que se infectaron de 33, 21, ellos tenían vacunación completa, 3 dosis, y tenían resultados de prueba del antígeno o prueba molecular negativo con 36 horas de anticipación. Situación importante que indicaría cuál es el rol que tiene la vacunación. Si una persona se vacuna y recibe una dosis de refuerzo, el objetivo es que se desinfecta por Omicron, no desarrolle un cuadro severo. Si una persona no está vacunada y se infecta por Omicron, puede tener la posibilidad de desarrollar un cuadro severo, desarrollar una neumonía y requerir oxígeno. El objetivo de la vacuna es evitar el cuadro severo. Es por ello que muchas personas piensan que al tener la tercera dosis ya están libres de una infección y esto no es correcto. La tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 tiene la finalidad de evitar el cuadro severo presente en esta enfermedad. Es por ello muy importante que las personas que reciben la dosis de refuerzo, en primer lugar, no están libres de salir infectadas. Y en segundo lugar, la vacuna va a hacer efecto 2 semanas o 14 días después de la inoculación de la tercera dosis. Es decir, que las personas no pueden llegar a una situación de una vida prepandémica con la tercera dosis. La dosis de refuerzo o la tercera dosis de la vacuna contra COVID-19 tiene como objetivo evitar los cuadros severos. Persona vacunada que recibe dosis de refuerzo y que no se cuida, se va a infectar. Persona vacunada con dosis de refuerzo que se infecta, puede desarrollar algunas secuelas o post-COVID durante la enfermedad. Persona vacunada con dosis de refuerzo que se infecta de Omicron, probablemente no desarrolle un cuadro severo. Este es el real objetivo de la dosis de refuerzo. La dosis de refuerzo es evitar el cuadro severo, evitar la mortalidad por la infección por el coronavirus. Ante la presencia de la variante Omicron, la dosis de refuerzo o la vacuna de 3 dosis es el esquema que se podría llamar totalmente vacunado. Es importante entender entonces que una persona vacunada con dosis de refuerzo tiene que seguir cuidándose, distanciamiento social, doble mascarilla, protector facial para evitar la infección por Omicron. Pero si pese a ello, lamentablemente por un familiar se contagia, hay una bastante posibilidad que no desarrolle un cuadro severo. Este es el objetivo real que se presentaría frente a la dosis de refuerzo. Debemos nosotros tomar en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una situación que habría sucedido días atrás, en donde en una reunión privada que se dio en algunas islas en Dinamarca, las cuales se conoce como el caso superpropagador de las islas de Feroe, lamentablemente 33 trabajadores de la salud totalmente vacunados con 3 dosis habrían estado en esta reunión y 21 de ellos habrían salido
infectados con la variante Omicron. Situación claramente que pone sobre todo en alguna incertidumbre a las personas con respecto a cuál es el rol de la tercera dosis. La vacuna contra COVID-19 es una vacuna desarrollada para evitar cuadros severos o para evitar la mortalidad, no para evitar la infección por el coronavirus. Persona vacunada y con dosis de refuerzo que no se cuida, persona que se va a infectar. Tiene una posibilidad que no desarrolle un cuadro severo, pero lamentablemente puede después padecer secuelas que pueda dejar la infección por el coronavirus. Las vacunas y sobre todo la dosis de refuerzo tienen como objetivo evitar el cuadro severo de la enfermedad COVID-19. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.